Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Vamos a comenzar con nuestra lección de esta ocasión. Y la verdad es que ha sido un viaje excelente, ha sido aprender mucho de la vida de Dios en nuestra vida a lo largo de las lecciones del libro de Esther. Y hoy llegamos a una parte culminante. Y en esta parte que vemos todo lo ocurrido a estos judíos cautivos, encontré tres cosas que me llamaron la atención y me hicieron ver lo peculiar que es la vida de aquel que cree en Dios. Y ese es el pasaje que ese es el tema, perdón, que vamos a estar viendo en esta ocasión. La peculiar vida del creyente. Así le llamé, la peculiar vida del creyente. Y es que yo encontré a lo largo de este pasaje que vamos a analizar hoy, tres aspectos que hacen diferente la vida de una persona que cree, que confía en Dios, a una persona que no. Y el primero de ellos obviamente es confiar o esperar en Dios. El segundo de ellos es dar testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida. Y el tercero es ir en contra de las reglas del mundo, y no me refiero a revolucionarios, sino a que no somos como el mundo es. A eso me refiero, ¿ok? Cuando digo ir en contra. Y como te decía, hoy vamos a ver esta parte donde ya culmina todo lo sucedido con Esther y con el edicto que estaba por todo el reino para destruir a los judíos, para apropiarse de sus bienes. Y también vamos a ver cómo nuestra vida como creyentes es así de peculiar. Y también está fundamentada en estas tres cosas que te acabo de mencionar. Confiar en Dios, nuestro testimonio y no ser como el mundo es. Ir contracorriente, si le queremos llamar de esta manera. Pero primero quiero pedirte que oremos para que Dios nos dé de su sabiduría y podamos ver lo que tiene para nosotros hoy. Dios bueno, te damos gracias por este tiempo que podemos venir delante de ti para seguir aprendiendo de tu palabra, para seguir estudiando estos libros que nos has dejado para nuestro crecimiento, para nuestra bendición, para conocimiento de ti, para ser capaces de percibir y de entender tu intervención en la historia de nuestras vidas. Que aunque nosotros pudiéramos creer que no estabas, nunca nos dejaste. Y que si bien en algún momento de nuestra vida no mencionamos tu nombre y creímos que no estabas ahí, eso nunca fue cierto. Y te damos gracias por eso. Y ahora te pedimos que bendigas tu palabra, que sea alimento espiritual, que nos ayude a ser más como tu Hijo Jesús y a cumplir con tu propósito en nuestra vida. Te damos gracias y pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues mira. El pasaje que vamos a ver en esta ocasión es un poco extenso, es el capítulo 8 y el capítulo 9 hasta el versículo 19. Es algo extenso, así que no nos vamos a dar el tiempo de leerlo, por eso te decía la semana pasada que ojalá que lo hayas leído o que lo leas, ahí te lo dejo de tarea. Pero sí lo vamos a ir analizando poco a poco. Sí vamos a ir, sí te voy a ir narrando lo que sucedió y nos vamos a ir deteniendo un poquito. Sobre todo en el primer punto, ya lo sabes, es el contexto, el primer punto. Vamos a ir viendo las cosas importantes, ya sea históricas o culturales, o tratando de explicar el pasaje tal cual. Y hoy cambié, y ahí me disculpas, hoy cambié la dinámica de los puntos. El primer punto sí sigue siendo el contexto, pero el segundo punto, en lugar de que fuera la aplicación, quise que fuera la intervención de Dios. Y por último, la aplicación, porque esta parte de la aplicación, de ver esa peculiar vida que tú y yo tenemos, con estas tres bases, con estos tres fundamentos, quería que fuera lo último que se te quedara al terminar la plática de hoy, el mensaje de hoy. Así que por eso fue que lo cambié, ¿ok? Entonces, como te decía, el capítulo 8, ahí es donde vamos a ver el desenlace en el capítulo 8 de Esther. Si quieres ir para allá, te digo, vamos a estar viendo algunos pasajes aislados. Yo te lo voy a ir relatando. En el contexto, hablando de lo que estaba ocurriendo, bueno, ¿te acuerdas que la semana pasada vimos que Amán es colgado después de la situación que ocurrió
de que por fin la reina tuvo la oportunidad de declararle al rey lo que estaba solicitando, lo que estaba pidiendo. Cómo reaccionó el rey. Amán comete un error más grave y echa todo a perder y termina siendo colgado con la cuerda que había preparado maliciosamente para Mardoqueo. Bueno, el capítulo 8 empieza diciendo que ese mismo día, o sea, en cuanto acababa de morir Amán, el rey le da a Esther la casa de Amán. Le regala la casa de este enemigo tan terrible, de este adversario, como dice la reina, y le da la casa de Amán. Entonces, aparte de eso, dice que la reina Esther le declaró al rey quién era Mardoqueo. Era su primo y aparte terminó siendo su padre adoptivo. Entonces, cuando el rey se entera de esto, manda llamar a Mardoqueo a palacio, porque aparte ya Mardoqueo tenía un buen testimonio para con el rey. ¿Te acuerdas de aquella ocasión en que él descubre esta conspiración para matarlo? Y entonces el rey ya lo tenía aquí en la cabeza, ya sabía quién era, que era una persona leal, que era una persona fiel a él. Y cuando se entera que era pues casi su suegro, su primo suegro, entonces lo manda a llamar y dice que ahora el rey se quita el anillo que le había recogido Amán y se lo pone a Mardoqueo. Esa es la primera parada que quiero que hagamos, porque el anillo del rey, lo que simboliza el anillo del rey es autoridad. Con él, con el símbolo real, era que sellaban los edictos. Cualquier escrito tomaba una relevancia tremenda. Entonces, el portar el anillo del rey para una persona era tener la autoridad del rey. Porque cualquier cosa que él diera el designio y la sellara con el anillo era como si el mismo rey lo hiciera. Entonces, Mardoqueo fue puesto en el lugar que tenía Amán, ¿ok? Y esa es la relevancia ahí con respecto al anillo. Y en muchas culturas y en muchas situaciones, a lo mejor hasta de películas, históricamente hemos visto el valor del anillo que tenía una persona con autoridad, ¿ok? Bueno, luego después de esto, Esther sigue hallando gracia delante del rey y dice que se tira a sus pies, llorando y suplicando de nuevo, y el rey vuelve a tener esta gracia para con ella, le vuelve a extender su cetro y otra vez el rey le permite. Aquí me gustó esta parte porque pudiéramos pensar que el rey como que otra vez, pues ahora qué quieres, mujer, ya te di esto y ahora ya te di aquello, y ahora qué quieres, pero no así. La reina Esther, con su humildad y con su corazón, le dice: rey, si yo he hallado gracia delante de tus ojos y soy alguien valioso delante de ti, te pido por favor que abrogues este edicto, que lo revoques, que mandes cartas para que no le hagan caso, porque ¿cómo yo voy a ver la destrucción de mi pueblo? ¿Cómo yo voy a ver cómo se acaba mi nación? Y el rey le dice: no puedo hacer eso. Porque un edicto que ha sido sellado con el anillo del rey, ni el rey lo puede abrogar, ni el rey lo puede revocar. Lo que vamos a hacer es que ustedes, los judíos, van a escribir un nuevo edicto y lo van a poder sellar con el anillo del rey y lo vamos a mandar con los caballos más veloces que yo tenga en mis establos personales para que llegue a cada provincia. Y lo que ustedes van a escribir, les dice el rey, es que van a tener la oportunidad y la libertad de defenderse contra sus enemigos. Y así como ellos querían hacerles daño, ustedes ahora van a tener el derecho de destruirlos, de matar aún a los niños, a las mujeres y de quedarse con los bienes de ellos. Entonces la reina admite o acepta esta opción que le da el rey. Traen a los escribas, lo escriben, lo sellan, lo mandan en todas las naciones, en todas las provincias, del reino, se enteran. Y en ese inter vemos otra situación importante con respecto a esto, lo que te acabo de decir. Hablando del edicto del rey, siendo sellado no se podía abrogar, pero igualmente el otro no contradice al primero, el nuevo, el que ahora le da la oportunidad a los judíos de defenderse, no lo contradice, así que el rey no rompe sus propias leyes, pero ahora se pueden defender. Hablando de fechas, fíjate nada más, hablando de fechas, el primer edicto que se propone, o que el de Amán,
es para que se cumpla en el mes 12. Y este nuevo edicto de los judíos se escribe en el mes 3. Entonces, 9 meses quedaron de los judíos, que si no me equivoco son de 28 días, y si no, ahí me corriges, pero si no me equivoco, los judíos en su año tienen 13 meses y cada mes es de 28 días. Entonces, tienen 9 meses, 8 si fueran más o menos los de nosotros, 9 meses para que todo mundo se entere y todo mundo se prepare. ¿Ok? Y para que ahora ellos puedan defender sus vidas y también sus bienes. Ok. Después de esto, viene ya la confrontación, porque ya ha llegado el tiempo de que se cumplan estos edictos. Ha llegado el momento de que pues se tomen armas en todo esto. Y hay la confrontación, aunque muchos pueblos o mucha gente se arrepiente. Mucha gente se arrepiente porque los capitanes, como Mardoqueo, perdón, para no irme desbocado, Mardoqueo tomó cada vez más fama. Mardoqueo fue una persona ahora reconocida, no solamente por el pueblo judío, sino por las provincias del imperio. Y dice que cada día se hizo más y más famoso y la gente le tenía más y más respeto, pero al mismo tiempo le tenían precaución. No por quien era Mardoqueo, sino porque a lo mejor las personas anteriores como Amán, que eran vengativas, que eran malvadas, entonces dice que le tenían miedo ahora a Mardoqueo y que los príncipes de las provincias, los capitanes, el ejército del reino, se puso del lado de los judíos. Entonces mucha gente desistió de atacar a los judíos y al contrario, muchos de ellos se convirtieron al judaísmo al ver lo que estaba sucediendo, porque dice que ahora de verdad respetaban y les causaba miedo lo que Dios estaba haciendo, lo que estaba pasando con los judíos, ¿ok? Entonces, llega esta confrontación y terminan matando a 75,000, si no me equivoco, a 75,000 hombres en todo el reino. Tan solo en la capital mataron 500. Mataron 300 y luego creo que 500. Entonces, termina el rey diciendo, ¿cuántos habrán matado? O sea, ¿cómo les habrá ido en las provincias? Pues fue un número grandísimo de gente la que falleció o la que murió por esto. Pero lo curioso es que o lo que sigue después de esta confrontación, lo que sigue después de esto, o lo que me llamó la atención, es que los judíos no tocaron los bienes de aquellos con quienes pelearon. No lo hicieron. Los otros, el otro bando, si le quieres llamar así, ellos tenían la oportunidad de destruir a los judíos y de quedarse con sus bienes. Los judíos no lo hicieron así. De hecho, cuando se hacen aquí las cuentas y cuando se presentan los números, se habla de que los judíos mataron a los hombres. O sea, quienes querían matarlos, o sea, no se metieron con todo el pueblo, ni con toda la gente, ni con mujeres, ni con niños, no se menciona nada de eso. Solamente se menciona que mataron a los hombres y que no tocaron sus bienes. Entonces, esto es algo interesante porque no les pagaron de la misma manera como les iba a pasar a los judíos. No lo hicieron de la misma forma como se esperaba que lo hicieran, tomando esta venganza. El capítulo 9 dice que hicieron con ellos lo que quisieron, que en la capital mataron a 500 hombres, y déjame ver si encuentro nada más para no mentirte. Ajá, sí, en el capítulo 9 dice que mataron a 75,000 en todo el reino, pero no tocaron sus bienes. Luego después también se menciona, después de este enfrentamiento, matan a 10 hijos de Amán y la reina pide que, así como Amán quería exhibir a los judíos, quería colgar a Mardoqueo, pues que así se le pague también a sus hijos. Y obviamente estos hombres, hijos de Amán, declarados enemigos de los judíos, corrieron con esta suerte, fueron asesinados y son colgados también por petición de la reina, a la cual el rey vuelve a acceder, el rey le vuelve a tener gracia o le da gracia a Esther para que esto suceda.
y estos jóvenes o hombres son colgados. Después de eso ocurre algo en el capítulo 9, ya te estoy hablando de que vamos en el versículo 16 del capítulo 9, todo lo que te he contado, y ocurre algo que es la fiesta de Purim. La fiesta de Purim hasta el día de hoy se sigue celebrando. Purim se llamaban las suertes que utilizaron o que utilizó Amán para designar el día, el mes en que iba a exterminar a los judíos. Entonces, no sé si de esa manera irónica le llamaron a la fiesta porque pues la suerte no estuvo del lado de Amán, al contrario, estuvo del lado de los judíos Dios. Entonces, hasta el día de hoy se celebra esta fiesta. Es una fiesta de mucha alegría. Se lee en voz alta, está padre esto, se lee en voz alta en las sinagogas el libro de Esther, y cada vez que es mencionado el nombre de Amán, los niños y las mujeres hacen bulla, hacen ruido, abuchean el nombre de Amán cada vez que se menciona. Pero antes de que ocurra toda esta fiesta, el día anterior, los judíos celebran un ayuno y un tiempo de oración, recordando a aquellos judíos que estuvieron en ayuno y en oración por Esther para que todo esto saliera bien. Entonces, al día siguiente es un gran día de fiesta, es un día de dar regalos con sus vecinos, con sus amigos, es un día de compartir comida, pero también es un día de dar caridad a los menos afortunados. Entonces, es un día de verdad muy significativo para los judíos. Bueno, ahí termina el pasaje que te estoy hablando, desde el capítulo 8 hasta el capítulo 9, versículo 19. Ahora, te quiero hablar primero de la intervención de Dios. Porque obviamente nada de lo que pasó en estos dos capítulos hubiera sucedido si Dios no hubiera intervenido, si Dios no hubiera ido delante del pueblo. La primera intervención que yo veo es cómo Dios bendice a Esther y a Mardoqueo por su fidelidad, dándoles gracia de nuevo delante del rey, como te lo decía al principio. O sea, el rey no fue como que se hartó de Esther y le dijo, otra vez vienes a pedir algo. No, y volvió a pedir otra cosa y el rey volvió a conceder. Y luego pide lo del ahorcamiento o el colgar a los hijos de Amán y lo vuelve a conceder el rey. Y toda la gracia que recibe Mardoqueo de ahora ser el segundo del rey. Entonces, ahí veo la intervención de Dios y cómo lo mencioné la semana pasada, cómo Dios nos da gracia que a veces no podemos entender, no podemos comprender, con quienes menos lo esperamos y en situaciones que ni nos imaginamos. Entonces, todo lo que ocurre en nuestras vidas, lo que en algún momento dices, ¿y esto cómo llegó aquí? O sea, ¿esto cómo sucedió? ¿Cómo fue que se resolvió? ¿Cómo fue que me dijeron que sí? Pues obviamente es porque Dios va delante de nosotros cuando esperamos y confiamos en Él. La otra parte de la intervención que yo veo de Dios es cuando le da la victoria a los judíos sobre todos sus enemigos, sobre aquellos que querían destruirles, porque, dice el pasaje que ellos hicieron con sus enemigos lo que quisieron y nadie se les pudo resistir. Los ejércitos del reino se unieron a los judíos y más fuerza tuvieron todavía para poder defenderse contra todos aquellos que a lo mejor se organizaron en grupos o no te sé decir cómo para ir a destruir a los judíos, y ellos resistieron y no tuvieron estas bajas que tuvieron aquellos enemigos que querían destruirles. Entonces vemos también a Dios interviniendo en eso. Y te digo una cosa, Dios también interviene en medio de nuestras batallas. No sé, a lo mejor estás pasando tú por una batalla ahora, a lo mejor no, ya la has pasado o créeme, la vas a pasar. Pero Dios está ahí, peleando nuestras batallas, yendo delante de nosotros con cosas que a nosotros nos parecerían imposibles de solucionarse, lejanísimas para que nuestra fuerza, nuestros recursos, nuestros medios nos puedan ayudar a que tengamos un resultado bueno. Y de repente Dios llega y lo resuelve todo. Y a veces, y no a veces, pues sí, ni tuvimos que intervenir, ni tuvimos que hacer nada. Y es exactamente como sucedió aquí con los judíos, que la gracia de Dios los fue llevando en una etapa, en otra etapa, en otra etapa, hasta que llegaron a esto. Entonces, así ocurre también en nuestra vida, ¿ok?
Esto es lo que yo veo. Otra cosa que Dios, veo cómo Dios intervino, es cómo Dios usó todo este suceso, todo esto ocurrido, para que muchos llegaran a sus pies. Porque dice que muchos se convirtieron al judaísmo. Al ver todo esto, muchos se convirtieron al judaísmo. Entonces, también esa es la manera en que Dios interviene en las historias del ser humano. Yo no sé cómo fue que Dios intervino en tu historia, cómo fue que Dios se acercó a ti para tenerte esta misericordia, para extenderte su mano, porque ya lo hemos platicado. Nosotros no nos acercamos a Dios, Dios se acercó a nosotros. Entonces, ¿qué usó Dios? ¿A quién usó Dios para acercarse a ti? Para que tú pudieras voltear y echar esa mirada de fe a la cruz. Entonces también Dios interviene en nuestras vidas de esa manera, ¿ok? Bueno, ya por último te decía que quería dejar la aplicación al final porque estos tres aspectos de la vida peculiar del creyente quería que tomáramos al último para saborearlos, para platicar un poquito más de ellos, porque el primer aspecto de la vida de un creyente tiene que ver con el esperar en Dios, que es algo que la gente del mundo no entiende, no comprende y que no le cabe en la cabeza. Dios, en el caso de Mardoqueo y en el caso de Esther, les salva y les bendice al ver su fidelidad, al esperar en Dios, al orar, al ayunar, al confiar en que Dios haría algo. ¿Okay? En el caso del pueblo también oraron, ayunaron, esperaron en Dios para ver qué sucedía con la reina. Y entonces viene todo esto que ya platicamos y cómo Dios responde con poder, cómo Dios responde de esta manera tan increíble cuando sus hijos, cuando su pueblo esperó en Él, confió en Él. Y quiero pedirte por favor que me acompañes en tu Biblia al libro de Lamentaciones, capítulo 3, Lamentaciones 3. Lamentaciones 3. Ya me pasé. Lamentaciones 3, versículos del 24 al 26. 3, 24 al 26. Dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Híjole, bueno es esperar la salvación. Bueno es esperar en Dios. Y eso es algo que el mundo no hace. Al mundo, a la gente, al ser humano le cuesta mucho depender de otros para que las cosas ocurran. No es capaz de depositar esa confianza y de esperar. Pero el creyente no. Porque te voy a preguntar algo. ¿Qué mejor cosa hay que confiar y esperar en Dios, sabiendo que Él tiene el control de todo? Que al final de cuentas nada está en nuestras manos para que pueda suceder, sino que todo está en manos de Él. ¿Qué mejor situación que confiar en Dios, aguardar en Él? El hombre natural se vuelve loco, tratando de controlar todo, tratando de manipular todo. Nosotros no. Y no lo logran comprender. Nosotros esperamos en Él, confiamos en Él, descansamos en Él y entonces Dios se vuelve nuestra roca de salvación, se vuelve nuestro refugio, se vuelve nuestra escondedera, se vuelve ese lugar a donde podemos ir y descansar. Y eso hace nuestra vida diferente. Eso hace nuestra vida peculiar. Que la gente que no conoce de Dios lo ve como una locura. Pero nosotros lo vemos como un deleite, como un refrigerio, el poder confiar en Dios. ¿Ok? La otra cosa, testimonio. Nuestro testimonio. Esa es la otra aplicación que te quiero compartir en esta mañana. Dios bendijo a su pueblo de una manera que fue evidente a todos los habitantes del reino.
y que desearon aquello que tenían los judíos, desearon ser judíos también, desearon ser parte del pueblo de Dios. Yo te quiero preguntar, ¿hay alguien que vea tu vida y desee lo que tú tienes? Y me refiero a tu relación con Dios. ¿Hay alguien que diga, yo quiero eso que él o que ella tiene? Anhelo tener ese tipo de vida, tener esa relación, esa confianza, esa fe. Y esa respuesta es de evaluación personal. ¿Crees que hay alguien que desea lo que tú tienes con Dios? ¿Hay alguien que lo anhela? Y si no es así, ¿qué nos falta? ¿Qué te falta? ¿Qué me falta? ¿Qué nos falta para que alguien diga, wow? Y no me estoy refiriendo a esa apariencia, O sea, no me estoy refiriendo a ese aparentar, no, me estoy refiriendo a una relación personal, profunda, íntima, genuina con Dios, que brilla solita, sin que tú tengas que andarla pregonando, brilla y la gente dice, wow, ¿cómo quisiera ser como fulanito? ¿Cómo quisiera ser como fulanita? Es algo que pasa en tu vida, porque Dios nos ha puesto en este mundo como sal, como luz, como ejemplo a las naciones de lo que Dios es capaz de hacer en la vida del ser humano. Y esa también hace nuestra vida tan peculiar, porque muchos de nosotros, a lo mejor mucha gente nos conoció en nuestra vieja vida, en nuestra vida pasada, y éramos un desastre. Que la gente no daba un peso por nosotros en la calle. Pero Dios ha trabajado al paso de este tiempo, y no sé cuánto tiempo tengas tú en el Señor, pero Dios ha trabajado y trabajado y trabajado en tu vida. Y entonces ahora la gente casi no puede creer tu cambio. Yo creo que te ha ocurrido alguna vez esto, o has escuchado esto de algún otro creyente, que alguien diga, es que si tú lo hubieras conocido antes, si hubieras visto cómo era. O que te digan a ti, es que eres totalmente diferente a como eras antes. No puedo creerlo. Es ese testimonio de nuestra vida. Aunque sabemos que no es por nuestra fuerza, no es otra vez por apariencia, es por lo que Dios hace en nosotros. Es porque en nuestra vida hay algo diferente, hay algo peculiar que es Dios. ¿Okay? Por último, no pagar mal con mal. Así le puse yo a este punto, pero tiene que ver con el no ser como el mundo espera que seamos. No reaccionar como la gente del mundo reacciona, porque el rey les da la oportunidad en el edicto, les dice, bueno, pues ahora ustedes tomen venganza, échenselos al plato, maten a sus hijos, maten a sus mujeres, quédense con sus bienes, destrúyanlos completamente, igual que ellos pensaban destruirlos a ustedes. Y el pueblo de Israel no hizo eso. Tuvieron que matar a aquellos que vinieron contra el pueblo, aquellos enemigos. Menciona hombres, menciona varones, no menciona que destruyeron a las mujeres ni a los niños, y muy específicamente dice, y no tomaron sus bienes, no tocaron sus bienes, no vinieron a dejar en ruina a huérfanos, a viudas, a familias. No vinieron a dejarlos en ruina. No les pagaron como los otros pensaban pagarles a ellos. ¿Sabes qué? Esa es otra parte peculiar de la vida del creyente. No somos como el mundo espera que seamos. No tomamos venganza como el mundo espera que lo hagamos. No deberíamos gritar como la gente del mundo grita, pelear, dar problemas, ser malos vecinos, ser malos trabajadores. No debería de ser, y espero que no sea. Porque esa es otra cosa que hace peculiar la vida del creyente. Es otra cosa que nos debería de diferenciar de la gente del mundo. O si te pasaran por un escáner comparándote con una persona que ni conoce de Dios, ¿habría diferencia? ¿O diría, no, los dos están exactamente igual? Esa es la otra aplicación, la última aplicación.
Y quiero que vayas conmigo a Romanos, ya en el Nuevo Testamento, Romanos 12. Romanos 12, déjame llegar también, Romanos 12, del 18 al 21. Romanos 12, del 18 al 21, dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el mal el bien. Y yo creo que esta vida peculiar, Jesús llamó a esta vida diferente. Dijo: ama a tus enemigos. Si te dicen que vayas 1 milla, ve 2. Ámalos. Yo creo que esto es a lo que se refiere, a que nosotros no paguemos como lo hace la gente del mundo. No debemos permitir una injusticia, eso es entendido. O sea, no voy a permitir que alguien venga y haga atrocidades en mi familia, en mi casa, en mi propia vida. Sí, es diferente. Pero el no pagar con la misma moneda a aquel que nos hace un daño, porque ¿sabes qué? Honestamente, yo prefiero que Dios se encargue a intentar encargarme yo. Créeme, no se compara la manera en que Dios se puede encargar de una persona que le hace mal a uno de sus hijos, a lo que yo pudiera hacer, a mis fuerzas, a mi inteligencia, a mi malicia, a lo que tú quieras. No se compara. Yo prefiero que Dios lo haga. Yo prefiero que Dios se encargue. Y ahí es donde también nosotros mostramos lo diferente que es nuestra vida como creyentes. Para el mundo, a veces pareciera que nos corre atole por las venas, pero es que nosotros no somos de este mundo. Nosotros no somos parte de la corriente del mundo. Vamos en otro camino diferente, estamos en otra sintonía distinta. Y esa sintonía nos lleva a esperar en Dios. Nos lleva a dar un testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida. Y nos lleva a ser completamente distintos y vivir una vida completamente diferente de la que la gente en el mundo y del mundo vive. Eso es lo que yo quería compartirte. Eso es lo que quería que te llevaras con este pasaje. Lo peculiar que es tu vida, lo peculiar que es mi vida como creyentes. Que tenemos a Dios de nuestro lado y que todas estas cosas de las que hemos platicado sean una realidad en nosotros. Con eso casi damos por terminado el libro de Esther. Aún nos falta, creo que un par de lecciones. Ya la próxima semana nuestro pastor Juve vendrá para hacer este cierre y la culminación del libro. Pero que la verdad ha sido padrísimo transitar por el libro de Esther y ver cómo Dios ha intervenido en la vida de su pueblo y sigue interviniendo en nuestra vida. Así que te doy gracias por este tiempo que has estado sintonizando de vuelta cada uno de los estudios. Cuídate mucho, te mando un gran abrazo, que Dios te bendiga y aquí nos vemos.